Muy bien. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el foro permanente CECIAC. Esta red surge de un proyecto CITED y el fin que tiene es la generación de capacidades de innovación en las instituciones de educación superior, colaborando de esta manera a impactar los ecosistemas de innovación con los que las IES tienen contacto y por ende contribuir con nuevas ideas a los países miembros de la red. Para Universidad de Galileo es un honor ser anfitrión en este evento y sobre todo tener invitados de tan alta envergadura. Todos nuestros invitados son de España y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, ingeniería de proyectos de innovación, donde abordaremos temas como la metodología empleada, nos hablarán de las consideraciones especiales para el diseño y los expositores compartirán sus experiencias. Para dar una breve introducción al tema, debo comentarles que la parte de desarrollar proyectos y enseñar a desarrollar proyectos es algo que la Universidad Politécnica de Cataluña ha trabajado ampliamente. Y como un génesis de esta metodología, pues puedo comentarles que para el año 2000 se le encarga al Departamento de Ingeniería de Proyectos de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña desarrollar una asignatura de proyectos de ingeniería de organización industrial. Y esto representó un reto, ya que las particularidades de la asignatura eran que solo se daría en un cuatrimestre y el principal reto era formar profesionales en el diseño de proyectos en ese tiempo tan limitado. Con anterioridad, las asignaturas de proyectos que formaban a los ingenieros en la Universidad Politécnica tenían 2 cuatrimestres y se les enseñaba a diseñar proyectos realizando un proyecto real. Existía toda una infraestructura donde los grupos de alumnos tenían un tutor cuya dedicación profesional era principalmente en la empresa y parte de su tiempo en la universidad. Los problemas con los que los estudiantes eran desafiados eran problemas reales de la empresa y al final de curso cada grupo exponía su solución. La necesidad de lograr en un cuatrimestre lo que se desarrollaba en 2, la utilización de entornos virtuales y la incorporación de los distinguidos profesionales que nosotros tenemos ahorita como invitados, hacen que se logre consolidar la metodología de la que nos hablarán en breve. Muy rápidamente puedo comentarles que la metodología pues, se desarrolla en 9 pasos y lo que aporta principalmente es esa metodología de enseñanza y aprendizaje colaborativo basado en la resolución de problemas con soporte de entornos virtuales de trabajo. Entonces, nuestros invitados el día de hoy, pues tenemos al doctor Carlos Sierra Gariga. Él tiene un doctorado en Ingeniería Industrial, es profesor del Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción en la Universidad Politécnica de Cataluña e imparte varias clases de proyectos de ingeniería, luminotecnia, etc. Además, dirige y desarrolla proyectos de investigación y transferencia de tecnología hacia la industria. Entonces, sin más, bienvenido Carlos, es un gusto tenerlo con nosotros y los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian. Antes de empezar, dar las gracias al Foro CECIAC por darme la oportunidad de participar en esta jornada. Aquí en España son las 7 de la tarde, así que buenas tardes aquí y buenos días al otro lado del Atlántico. Una de las cosas que tenemos dentro de la ingeniería de proyectos es el saber o el tratar de definir qué método o qué metodología empleamos para poder transformar esa idea en una realidad. Entonces, la charla tiene como título el proceso de diseño en proyectos. Puede ser una frase redundante cuando hablamos de diseñar y proyectar. Nos preguntamos, ¿es lo mismo diseñar que proyectar? Pues hay hablando dentro de lo que es la ingeniería de proyectos, podríamos decir que diseñar consiste en materializar una idea, en algo que ya se tiene claro qué va a ser, pues el diseño consiste en conseguir materializar esa idea, ¿no? Precisamente. Por contra, cuando hablamos de proyectar, lo que tratamos de hacer dentro de la ingeniería de proyectos es
identificar y concretar una necesidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas veces muchos proyectos fracasan porque no se sabe qué problema resuelve. Entonces, el objetivo de todo proyecto es el de tratar de resolver un problema. Y el diseño es una de las partes del proyecto. Entonces, vamos a tratar de ver a lo largo de esta charla cómo tratar, qué pasos seguir para poder llegar a una solución efectiva a un problema. Entonces, lo que sí podemos decir que un diseño no es útil si no resuelve nada. Si muchas veces estamos, ante ideas que a priori pueden parecer geniales, pero que una vez materializadas fracasan simplemente por el hecho de que no había la necesidad de resolverlo. Entonces, hay, por ejemplo, empresas, en este momento se me ocurre, por ejemplo, Apple, que lo que saben hacer muy bien es primero crear esa necesidad para luego desarrollar productos que resuelvan esa necesidad de una forma muy efectiva. Y por eso la empresa Apple está donde está, ¿no? Por ejemplo. Un caso que es curioso cuando hablamos de proyectos, el planteamiento de proyectos, lo rescato y lo explico mucho en mis clases. Se trata de que cuando a lo largo de los años 60, 70, cuando hubo la lucha entre los rusos y los norteamericanos por la conquista espacial, uno de los problemas que tenían es la escritura en el espacio, el cómo conseguir escribir en el espacio. Entonces, los americanos, una empresa, se gastó más de $1 millón tratando de diseñar un bolígrafo que fuera capaz de escribir en ausencia de gravedad, en cualquier posición, incluso era capaz de escribir debajo del agua, que no tuviera problemas de presión o de diferencias de presión, etcétera, y llegaron y consiguieron desarrollar este bolígrafo que se llama el Space Pen. Por contra, los rusos usaban un lápiz. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que aquí viene un poco la diferencia que comentaba entre lo que es diseño y proyectos. Los americanos partieron de la idea de decir, vamos a hacer un bolígrafo que haga esta cosa o que cumpla con estas especificaciones. Los rusos se plantearon el problema desde otro punto de vista, que dijeron, vamos a resolver el problema de escribir en estas condiciones. Entonces, el abanico de soluciones por parte, entre comillas, de los rusos se abría mucho más, ya que estaban en el primer paso de todo lo que es la metodología de proyectos, que era tratar de identificar el problema que queremos resolver. Por contra, los americanos lo que hicieron fue el desarrollar ya una idea para resolver ese problema sin haberse fijado si habían otras posibilidades que también lo resolvían. Obviamente, el lápiz también tenía sus dificultades, el hecho de que soltara este carbón, pues podía tener interferencias o algún riesgo de cortocircuito, de incendio con los aparatos, etcétera, y también desarrollaron un lápiz con ciertas características. Esto es un poco la diferencia en que podemos hablar entre diseñar y proyectar. El proyecto es mucho más amplio que lo que puede ser el diseño. Bien, entonces llega el momento de decir, ¿y qué proceso debemos seguir para poder proyectar o resolver un proyecto? Básicamente se siguen estas 4 fases que hablo aquí. La primera es saber identificar qué necesidades hay que resolver. ¿Por qué digo esto? Porque si no sabemos el problema, difícilmente será mucho más complejo poder definir una solución. En este sentido, lo que conviene identificar es una necesidad suficientemente concreta.
Claro, cuando se comentaban los proyectos que hacemos con los alumnos, etcétera, siempre se les plantea decir, bueno, ¿qué problema queréis resolver? Entonces hay muchos que dicen, no, yo quiero resolver el hambre en el mundo, pero es imposible resolver el hambre en el mundo atacándolo como un proyecto global. Entonces, lo que sí les pido a los alumnos es decir, eso es prácticamente imposible de resolver. Entonces, vamos a tratar de concretar un problema de alimentación en un determinado lugar, en unas determinadas condiciones, en un determinado espacio temporal que consigamos resolver. De esta forma se consigue concretar el problema. Y ese es el inicio del proyecto. Por otro lado, lo que es el proyecto, hay una de las partes que es importante identificar, que está la visión clásica que trata de delimitar el proyecto por 3 puntos, lo que puede ser la calidad, el coste y el plazo del proyecto. Obviamente, la calidad o estos 3 conceptos vienen muy relacionados entre sí, porque si queremos mayor calidad de un diseño, tenemos que gastarnos más dinero o tenemos que alargar el plazo. Si lo quiero tener en menos tiempo, tengo que invertir más recursos y la calidad puede verse alterada. Entonces, son los pilares básicos. Lo que ocurre es que esto ha ido evolucionando y entonces, en lugar de ser ya un triángulo, pasa a ser un hexágono donde aparecen también nuevos conceptos muy importantes a la hora de atacar un proyecto. Básicamente hablamos de calidad, de plazos y de costes, pero obviamente tenemos que tener en cuenta aspectos ambientales. Actualmente se habla de economía circular, de sostenibilidad, etcétera, que sí o sí tiene que entrar a formar parte del proceso del proyecto. El garantizar lo que es la satisfacción del cliente, porque hay una frase que recuerdo hace años de Quino, el autor de Mafalda, que decía, había un personaje que se llamaba Manolito, y que decía, hay 2 tipos de personas, el cliente por una cosa, o por un lado, él está creyendo que compra una cosa y el vendedor realmente le está vendiendo otra, y ambos llegan a un acuerdo, ¿no? Y muchas veces salimos satisfechos de la primera impresión y luego cuando llevamos cierto tiempo con un artilugio comprado, sucede lo que sucede. Y después, obviamente, tener en cuenta la responsabilidad social del proyecto. En este sentido, tenemos que ver qué impacto social puede tener nuestra solución sobre el resto de personas que pueden verse afectadas por el proyecto. Una vez teniendo en cuenta todos esos aspectos, dentro del análisis de necesidades pasamos a definir lo que son las especificaciones y las restricciones del proyecto. Las especificaciones, digamos que son aquellas características del diseño que podemos ajustar a nuestro criterio. Y las restricciones son aquellas que nos vienen impuestas y que no podemos modificar. Leyes, reglamentos, normativas, etc. A partir de ahí, de saber un poco lo que tiene que cumplir el diseño, se pasa a definir lo que sería el concepto de solución que queremos dar. Y una vez ya valorada y evaluada ese concepto de diseño, se pasa a lo que se denomina la ingeniería básica, donde se desarrollan todos los cálculos, planos, memorias y documentos relativos al proyecto. Lo que es muy importante tener en cuenta en todo proyecto es que debemos pensar en lo que se denomina el ciclo de vida del proyecto. Es decir, un proyecto no se acaba pues, cuando se le entrega la solución al cliente, sino que tenemos que pensar que esa solución va a estar viva durante un determinado plazo de tiempo y durante ese plazo de tiempo tiene que dar el servicio para el cual ha sido proyectada. Con lo cual debemos, dentro del proyecto, debemos contemplar qué acciones debemos realizar
para garantizar que a lo largo de toda su vida útil va a estar dando esa solución. O el ejemplo que tenemos es que cuando compramos un automóvil, pues sabemos que cada X kilómetros hay que hacer cambios de aceite, hay que hacer cambios de filtro, hay que hacer revisiones, porque si no dejará de funcionar. Y eso, cuando nos entregan el automóvil, en el libro del propio automóvil, nos dicen todo lo que tenemos que hacer a lo largo de toda la vida útil de la solución para poder disfrutar bien de todo ese servicio. Aquí se describe un poco todo lo que podrían ser las fases de un proyecto, ¿no? Digamos que pasamos de unas fases que se acabarían en la fase 3, que son unas fases creativas, y a partir de la fase 3 entraríamos en lo que se denominan las fases ejecutivas, ¿no? Digamos que hasta la fase 3 los responsables del diseño es cuando equivocarnos no es caro. A partir de la fase 3 es donde los errores cometidos en dimensionados, en cálculos, etcétera, es donde tienen costes realmente importantes, no solo monetarios, sino también costes que pueden ser catastróficos en muchos casos. Lo que sí es que dentro de cada una de las fases, la primera fase, por ejemplo, es la fase de orden de magnitud. En esta fase lo que se valora es de una forma amplia, sin gastar muchos recursos, si es viable el seguir adelante con el proyecto. Es decir, nuestro proyecto va a costar 10, 100 o 1000. Y a partir de ahí se va avanzando y concretando hasta llegar a una solución concreta en el proyecto que ya es la totalmente definida, que va a servir para después poder seguir con todo el ciclo de vida del proyecto. Lo que sí es común es que la forma de plantearnos cada una de esas fases. Primero definimos un problema, lo modelizamos y lo analizamos, sintetizamos soluciones y las evaluamos a ver si con los criterios de valoración definidos vale la pena seguir adelante. Seguimos, concretamos más la solución y aplicamos la misma metodología. Seguimos hasta llegar al proyecto y a partir de aquí, todo eso. Aquí en esta parte se indica que como a medida que avanzamos en la fase de creatividad del proyecto, van apareciendo siempre nuevas informaciones, nuevos documentos, nuevas ideas que pueden hacer que nos replanteemos el proyecto. Entonces, de ahí que sea un conjunto de fases que se realimentan las unas a las otras. Pues un hecho, el COVID-19, pues por ejemplo, muchos proyectos se han tenido que replantear por culpa de la pandemia que vivimos. Pues eso ha hecho que se replantee. Dentro de la fase de realización, obviamente, es cuando se ejecuta el proyecto, se buscan proveedores, recursos, etcétera, y hay que planificarlo y proyectarlo de una forma adecuada. Y a lo largo de todo el ciclo de vida, digamos, de explotación del proyecto, se va realimentando para tratar de ajustar ese diseño a las necesidades de los usuarios que aparecen. Esta es la que se denomina la matriz de actividades del proyecto, ¿no? Que nos puede servir de guía para poder ejecutar el proyecto. Partamos de ese análisis de necesidades. Como comentaba al principio, si un problema no se concreta suficiente, el proyecto puede llegar a fracasar. En este sentido, lo que tenemos que hacer en esta primera fase, en el análisis de necesidades, es saber exactamente qué problema queremos resolver, de una forma muy concreta. Entonces, en esta primera fase lo que tenemos que ser capaces es de respondernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿Dónde pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cuánto cuesta que pase?
¿Cómo se resuelve actualmente ese problema? Entonces, haciéndonos estas preguntas y concretándolo, sobre todo a nivel temporal, a nivel geográfico, a nivel ambiental, a nivel físico, etcétera, conseguiremos definir un problema suficientemente concreto. Entonces, ese es el primer paso del proyecto, es saber identificar y concretar exactamente el problema que queremos resolver. A partir de ahí se definen lo que comentaba antes, que son las especificaciones de diseño. Es decir, las especificaciones son aquellas características que tiene que cumplir nuestra solución para proporcionar el servicio adecuado a los usuarios. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la solución no es solo un artefacto, un elemento, sino que es un artefacto operado por una persona en un entorno determinado. Es decir, me imagino que dentro de las salas donde están, supongo que tienen un aparato de iluminación. Si ese aparato de iluminación cumple la función de iluminar, correcto. Pero si ese aparato lo colocamos en la calle, probablemente al cabo de una semana ya dejará de existir. ¿Por qué? Porque el entorno es diferente, las personas que lo van a usar son diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta fase es precisamente eso. Tratar de identificar cuáles son las características en cuanto al entorno, en cuanto a las personas que van a intervenir con el diseño, con la solución en cualquier punto del ciclo de vida del proyecto. Tenemos que pensar que se ha de fabricar, que se ha de embalar, que se debe transportar, que alguien lo va a usar, que alguien lo va a mantener, etc. Entonces, todos esos usuarios que van apareciendo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto tienen una serie de necesidades y obviamente una serie de obligaciones que se emplearán para definir lo que son las especificaciones de diseño de la solución. Esto, conjuntamente con todo lo que son restricciones y limitaciones que pueden venir por limitaciones presupuestarias, limitaciones temporales, leyes, normativas, reglamentos, etcétera, que nos pueden venir impuestos. Entonces, son restricciones que tenemos que asumir y que nos van a limitar la solución. Todo esto conviene identificarlo para poder definir y concretar bien la solución que va a dar. Una vez definidas todas estas especificaciones, pues aquí hay un conjunto recogido del libro de Total Design que habla pues desde restricciones físicas, de dimensiones, pesos, de tiempo, de mercado, de políticas legales, de seguridad, de entorno, de ambiente, etcétera. Todas esas condicionantes contribuyen a definir todo lo que son las especificaciones de diseño. Una vez definidas todas esas especificaciones, pasamos a lo que es el diseño conceptual. El diseño conceptual lo que trata de definir es, nosotros aplicamos lo que se llama el método de la caja negra, en la cual hay una caja negra que no sabemos cómo es, pero sí sabemos lo que tiene que hacer. Y que tiene unas entradas y unas salidas. Las entradas y las salidas únicamente pueden ser de tres tipos: de materia, de energía o de información. Imaginemos el caso, por ejemplo, de una nevera, un refrigerador. La función que tiene que hacer es conservar alimentos. A veces son dos: conservar y congelar alimentos. ¿Qué materia entra dentro de la caja negra? Pues entrarán alimentos, bebidas, líquidos, etc. Entrará energía eléctrica y le entraremos, por ejemplo, una información sobre qué temperatura queremos fijar de conservación de los alimentos, tanto del congelador como del refrigerador. Y por otro lado, obtenemos unas salidas. Esa materia pues son alimentos conservados,
la energía eléctrica consumida al principio se transforma en energía en forma de calor y la información que nos transmite es a qué temperatura se encuentra actualmente el refrigerador. Entonces, ese es el concepto de diseño que debemos manejar. Para ello, pues muchas veces se emplean lo que son los árboles de funciones que permiten identificar cuáles son las funciones que debe cumplir. Pues, por ejemplo, hemos hablado del refrigerador, tiene que conservar los alimentos. Pero claro, para conservar los alimentos tiene que controlar la humedad, tiene que controlar la temperatura, tiene que permitir definir a qué temperatura tenemos que fijar cada una de las partes, etcétera. Todo eso son funciones que tiene que cumplir nuestra solución. Y aquí todavía no hemos definido nada, ¿vale? Ya vamos teniendo una idea de cómo tiene que ser y lo que tiene que hacer nuestra solución. Entonces, una vez conceptualizado ese diseño, lo que tenemos que pasar es al diseño en detalle. Es decir, es donde ya aquí entra en juego todo lo que es la ingeniería básica, los cálculos, los planos, los documentos, las memorias descriptivas, etcétera, que contribuyen a definir cómo tiene que ser nuestra solución final. Entonces, con esta metodología, no digo que no sea imposible equivocarse, pero sí que nos puede ayudar de una forma bastante ordenada a llegar a solucionar un problema y a distinguir entre lo que es un diseño y un proyecto, que es un poco el diseño forma parte de, o es una de las partes del proyecto. Proyectar, vuelvo a recordar, que trata de resolver una necesidad, de resolver un problema mediante un diseño. Pero primero parte del proyecto, identificar el problema, identificar los usuarios, todos los entes que intervienen, para poder llegar de la forma más o menos que he descrito con el tiempo que dispongo a solucionar. Pues siguiendo estas fases es la metodología que nosotros impartimos para conseguir desarrollar proyectos. No sé si me he extendido más de lo normal, pido disculpas, pero con esto acabaría mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Le agradezco mucho. Es muy interesante el tema y vamos a estar ansiosos de poder ver las preguntas. Nuestra segunda invitada es la doctora Águeda García. Actualmente es investigadora del Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción en la Universidad Politécnica de Cataluña desde el 2008. Sus intereses de investigación se centran en la gestión de la innovación y la enseñanza en ingeniería. Participa en los programas de doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña de Sostenibilidad y de Administración y Gestión de Empresas. Ha dirigido 9 tesis doctorales, cuenta con más de 100 publicaciones en revistas científicas y en congresos, es miembro de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos y miembro de la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos. Una calurosa bienvenida. Águeda, por favor, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marroquín. Voy a hacer un poco de enlace, espero, entre todos los ponentes y al hilo de lo que explicaba al principio el doctor Marroquín. Voy a hablar de ingeniería de proyectos de innovación. Y la ingeniería de proyectos de innovación, nosotros la estructuramos en el departamento, evidentemente esto empezó por los 80, pero cuando se potenció más de cara a metodología docente y profesional fue cuando empezamos a trabajar con entornos virtuales. Esta metodología, ¿por qué digo docente y profesional? Porque evidentemente sirve para formar,
pero también sirve para aprender y para que trabajen los profesionales. ¿En qué se basa esta metodología de la que Carlos ha explicado las bases y cómo estructurarla? Pues es una metodología que se basa en que el profesional, al principio evidentemente nosotros formábamos a ingenieros, pero esta metodología de proyectos de innovación puede ser para otro tipo de profesionales, pueden ser médicos, veterinarios, psicólogos, cualquier tipo de profesionales que trabajen en proyectos para innovar. Esta metodología se basa en que hay que formar a las personas para que estén capacitadas para estar aprendiendo continuamente. Estar aprendiendo continuamente y trabajar en grupo. Pero, ¿cómo se estructura esto? Pues cuando las personas están aprendiendo continuamente, están con esta capacidad de ir produciendo conocimiento, esto lo que hace es que estén preparados para los cambios, pero no que estén preparados para cuando llega un cambio tecnológico, de procedimientos, de modas sociales, según en qué sector de profesional estemos hablando. Cuando llegan estos cambios, no es que enseguida nos adaptemos a ellos, sino que un profesional que esté capacitado de aprendizaje continuo, cuando llegan esos cambios ya los ha previsto y ya se anticipa esos cambios y es capaz de producir innovaciones ya para esos cambios. Y esas innovaciones evidentemente no se hacen solos, sino que se hacen en grupos. Y actualmente son grupos multidisciplinares, pues es muy normal que en un grupo de ingeniería haya un psicólogo, haya un economista, una psicóloga o un economista. ¿Y cómo se tiene que enseñar a trabajar? ¿Qué competencias se les deben dar a las personas que forman un grupo de proyectos de innovación en una empresa o en la universidad? Pues tienen que trabajar en grupo, pero las individualidades son importantes. Es decir, yo dentro del grupo tengo que ser consciente de las individualidades que forman ese grupo, porque todas las individuales son importantes. Pero en cambio el individuo debe trabajar para el grupo de forma que si el grupo triunfa, yo siento que triunfo por ser del grupo. Pero es que si un miembro del grupo, que no soy yo, triunfa, yo también siento que triunfo, está triunfando el grupo a través de ese individuo. Y el tema del aprendizaje continuo también tiene que ver en que yo no proporciono al grupo solo cuando me piden o lo que me piden o lo que necesitan, sino que yo estoy pendiente de asegurar que el resto del grupo lo que yo aporto lo entiendan y que ese conocimiento que se va generando continuamente en el grupo sea compartido por todo el grupo. Evidentemente, si mi área de conocimiento no es la medicina y estoy trabajando con un médico, yo no voy a ser un especialista en ese área de medicina, en cardiología, difracción de rayos X, tal, pero sí que voy a entender y voy a ser partícipe de esa generación de conocimiento dentro del grupo en ese área. Y eso es lo que tratamos, esas competencias y esas capacidades son las que tratamos de dar con esta metodología, de forma que se esté produciendo continuamente conocimiento, ese conocimiento sea del grupo y el individuo aprenda a estar en aprendizaje continuo como individuo y como grupo en el momento que forme parte de un grupo. ¿Cómo se aterriza en esta metodología? ¿Cómo aterriza? Pues a nivel de docencia, pero también a nivel profesional, tenemos 9 ejercicios. 9 ejercicios que hay que seguir, que Carlos ya ha ido explicando, que van desde realmente ver qué problema hay, no el problema que apreciamos a simple vista o que nos dice un cliente o que nos dice nuestro jefe que tenemos que solucionar, nuestra jefa, sino realmente investigar y ver qué problema hay,
qué personas están implicadas, cuándo se produce ese problema, qué momento, lugar, etc. Bueno, muchos de ustedes seguramente todo este tema ya lo han trabajado en algún momento. Entonces, estos ejercicios, que a nivel profesional podríamos decir pasos, se van trabajando a lo largo del curso y este sería el esquema, ¿no? Que partimos del problema, aquí, partimos del problema real que existe en el mundo real y nosotros tratamos como observadores externos no implicados en el problema. En el momento que nosotros, alguien del grupo, se sienta implicado en el problema, esa persona seguramente deja de estar capacitada para trabajar en el grupo, porque si no se distancia uno del problema que quiere solucionar, no es objetivo. Y para encontrar una buena solución siempre se tiene que ser objetivo. Entonces, se van siguiendo los 9 pasos hasta llegar a la solución real del problema. Esto evidentemente se explica a lo largo de todo el curso, estos pasos que ya hemos explicado antes y que ahora no me pasa la diapositiva. Bueno, estos pasos se dividen en 9 pasos, 9 ejercicios, y estos ejercicios son complejos. Están estructurados de forma que dentro de cada ejercicio hay una serie de preguntas que llegan hasta el detalle, que hacen que el grupo de proyectistas vayan planteándose y viendo desde diferentes puntos de vista las mismas cosas. Estos pasos no son secuenciales, sino que se trabajan en forma de espiral, se va avanzando de un paso hacia otro. Y, no sé si se me ha colgado la presentación. Entonces, estos pasos, creo que no están viendo la presentación, estos pasos se van retroalimentando, es decir, se va avanzando y retrocediendo conforme se van encontrando las soluciones. Bueno, creo que he recuperado la presentación, espero que ustedes también. Estos 9 pasos van funcionando de forma interactiva, existen unas plantillas para realizarlo y los beneficios de trabajarlos en entornos virtuales, ¿qué es? Los entornos virtuales hacen disminuir las distancias geográficas, pero también las distancias sociales y muchas veces las distancias culturales, con lo cual en un grupo de interacción en virtual a veces se produce una mayor creatividad y un mayor entendimiento que cuando estas personas se pueden encontrar físicamente, justamente debido a que al encontrarnos físicamente esas diferencias a lo mejor culturales o sociales se marcan más y dificultan más el inicio del trabajo conjunto. Bueno, y haciendo todo esto, evidentemente se llega al sistema solución. Les quería mostrar una de las plantillas que tenemos con los alumnos para que vean la complejidad, y estas plantillas sirven para autoaprendizaje y para entender las cosas bien. Por ejemplo, aquí vemos que a los alumnos hasta se les marca, al proyectista, se le marca que tiene que ver lo que he comentado antes de tiene que ver las cosas desde fuera de una forma objetiva y que no puede involucrarse en el problema. Se les hace una pequeña explicación y luego la plantilla tiene una complejidad de el enunciado de lo que se quiere hacer aquí en este paso es este que está marcado aquí, pero evidentemente aquí se les van haciendo preguntas para que vayan pensando y profundizando en el problema. Los roles y sus condiciones de las personas que van a trabajar en el sistema solución, muy importante, pero para que no se queden aquí,
se les van haciendo subpreguntas para que vayan bajando hasta dar la respuesta realmente amplia y concreta. Evidentemente, todo esto se trabaja en el entorno virtual con los profesores que van interviniendo y van provocando que vayan surgiendo la discusión y los momentos de tensión que provocan la creatividad de las personas. En principio, hasta aquí, pues un poquito cómo es la metodología, cómo se enseña y un poco visión muy sencilla de cómo es la complejidad de dicha metodología. Ágata, muchas gracias, muy fina, es sumamente interesante y estaremos atentos a las preguntas que tenga la audiencia. Nuestro tercer invitado es el doctor Cristian Stein-Niculcar. Cuenta con un postdoctorado en Ingeniería de Proyectos y doctorados en Proyectos de Innovación y Ciencias Sociales. Además es CEO de STAI Consulting, es miembro del Consejo Consultivo del Laboratorio de Innovación de la Universidad Internacional SEC, y cuenta con más de 30 años de experiencia de vida profesional en cargos directivos y consultoría de investigación, desarrollo e innovación, tanto en España como en Latinoamérica. Cristian, es un verdadero gusto que usted nos acompañe el día de hoy y esperamos su presentación ansiosamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marroquín, por la presentación. Agradezco también mucho la invitación que me ha hecho el Grupo CESIAC en su foro permanente virtual de formación y compartir conocimiento. Y bueno, a mí me toca, me han pedido un tema no menor, un poco difícil, que es mostrar un caso donde hemos aplicado esta metodología. Si alguien en este minuto está pensando que esto es teoría, pues está muy equivocado. La verdad que yo tuve el honor y el placer de trabajar esta metodología como profesor, como diseñador dentro de un gran grupo de profesionales que la preparó, en el cual trabajé con la doctora Ágata y con el doctor Carlos, y lo que les voy a mostrar es un caso en el cual, salvando las obviedades de reserva de información, voy a mostrar cómo se va desplegando esto y la importancia que tiene cuando se va trabajando paso a paso. Bien, bueno, ya me han presentado. Si alguien quiere conocer un poco más de mí, basta con que me busque en Google, poniendo Stein-Niculcar, me puede conocer. Tengo una consultora especializada en innovación estratégica, y una de las cosas que más hacemos nosotros es aplicar el diseño en particular en cualquier tipo de proyectos, teniendo claro algo sumamente importante, que es que, como nos decía el doctor Carlos, diseñar y proyectar son dos cosas, son dos cosas y una a la vez. Entonces es importante tenerlo claro. El caso que les voy a comentar es un caso en una compañía de seguros, es un broker, un intermediario de seguros en Ecuador. Es una empresa que se llama Nova, que tiene presencia en Latinoamérica, y ellos nos pidieron una cosa muy particular, que era: queremos un proceso de innovación porque tenemos que ser innovadores. ¿Ok? Eso es lo que nos habían pedido. ¿Y por qué? Porque había una situación muy concreta de que, bueno, el sector de seguros, y esto fue antes de la pandemia, los intermediarios, los brokers, etcétera, se estaban viendo abocados a que podían desaparecer en el mediano plazo del mercado. ¿Ya? Eso no es un problema menor, es un problema grande. ¿Ya? Entonces, se habían visto los directivos de esta compañía que, al parecer, desde la innovación se podía hacer algo. Nos pidieron acometer esta iniciativa y tuvimos que preparar una propuesta. Y aquí también quiero comentar algo. El caso que voy a explicar no solamente tiene que ver con la aplicación de la metodología que explicó el doctor Carlos y los ejercicios que nos profundizó la doctora Castillo, la doctora Ágata, sino también que dónde aplico el diseño cuando me encuentro ya en un proyecto real, en qué parte lo aplico. Lo aplico cuando ya estoy trabajando con el cliente, antes o cómo. En este caso en particular, lo que es el diseño del proyecto lo tuvimos que aplicar al momento de preparar la propuesta competitiva ante el cliente. Entonces, eso también es interesante, porque una vez se pregunta, bueno, ¿y dónde aplico todo esto? Esto suena muy bien, pero ¿en qué momento lo aplico?
Y eso es lo que les quiero contar también, no solamente cómo se explica, sino cómo planifico la aplicación del diseño. Claramente el objetivo era conseguir una organización innovadora, ¿pero para qué? Para no desaparecer del mercado, lo cual no necesariamente se justifica desde la innovación, pero eso se resuelve con el diseño. El objetivo, el problema que había que resolver desde el punto de vista del proyectista y el proyecto era construir un proyecto de consultoría profesional innovador. ¿Para qué? Para generar un sistema de innovación sostenible. O sea, estábamos con la innovación en 2 niveles. Y aparte de eso, hay algo más que hay que notar, que el proceso de diseño es muy útil en el mundo de la innovación. Tomando algunas ideas que ya se han conversado, tenemos que el proyecto es pasar de un sistema que uno quiere a un sistema que uno puede ofrecer. ¿Ya? Uno a veces quiere muchas cosas, pero como nos decían los ponentes anteriores, hay muchas restricciones que van surgiendo. Cabe acotar también que el trabajo que han presentado los colegas no es un trabajo menor, sino que en un estudio que se hizo el año 2012, que aglutinó todas las teorías de éxito en proyectos, esta teoría salió referenciada entre una de ellas. Entonces, también tiene un impacto mundial lo que se estaba comentando ahora, y obviamente una aplicación profesional absoluta. Aquí les muestro un poco cómo es la teoría de lo que estamos hablando, de la relación entre diseño y proyectar, cómo evolucionan las cosas, cómo pasamos de una idea a una construcción, etc. Y vamos a entrar en materia en lo que es, cómo explico todo esto, ¿ya? Se ha visto que tenemos varias etapas dentro de un proyecto que introdujo el doctor Carlos, en donde pasamos de un diseño básico, un diseño detallado, una ejecución, un anteproyecto, una memoria, una gestión y una dirección. Yo voy a plantear lo siguiente. La ingeniería de proyectos yo la voy a dividir en 3 grandes grupos: diseño, gestión y dirección. El diseño es lo que estamos hablando en esta sesión de hoy. La gestión es lo que es la función de llevar los objetivos al resultado deseado en unas condiciones óptimas de trabajo. Y la dirección es todo el trabajo con persona que aborda todo el diseño y la gestión. Si lo vemos eso desmenuzado, aparece esta figura en donde se ve todo detallado de todas las cosas que uno tiene que hacer desde la idea a lo concreto. Y ahí aparecen los 3 grandes elementos: diseño, gestión y dirección. Obviamente, como les he dicho, yo me voy a concentrar en la parte de diseño, porque es donde aparecen estos pasos, estos ejercicios. Antes de seguir, también quiero acotar algo. Cuando uno está en la fase de diseño, es donde más pasión debe poner en las cosas, porque es una fase muy creativa. Es una fase en sí mismo muy innovadora, independiente que el proyecto o el resultado del proyecto sea innovador. Y aquí una cosa importante: la fase de diseño te distingue 3 cosas. ¿Qué tan creativo debes hacer cosas cuando piensas? ¿Qué tan creativo va a ser tu proceso? ¿Y qué tan creativo va a ser la solución? Lo mismo se aplica para la palabra innovación, porque muchas veces confundimos innovación. Y con esto quiero acotar que cuando hablo de innovación me estoy moviendo en 2 niveles. Se quería un producto innovador, pero además el proceso de trabajo tenía que ser innovador y el trabajo de diseño tenía que ser innovador. Bien, recordando las fases, ya, concentrándonos solamente en el diseño y entrando en el caso, la fase de diseño que hemos estado hablando, nosotros la tuvimos que aplicar en este caso en la preparación de la propuesta competitiva ante el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente ya quería una solución concreta. Por ende, no podíamos ofrecerle como consultoría un servicio de vamos a descubrir algo, ¿ya? Eso es muy bueno tenerlo presente para las personas que tengan empresas de consultoría de proyectos. La fase de diseño ayuda mucho a hacer proyectos competitivos. En mi caso, siempre aplico la fase de diseño y nos va bastante bien porque planteamos una solución muy, muy concreta. Nuestros invitados anteriores decían que la fase de diseño te reduce muchas cosas, te reduce muchas incertezas y te permite llegar rápidamente a un resultado. Y en ese sentido, perdón, y en ese sentido, si uno va a hacer una propuesta competitiva, tiene que ir sobre cosas muy seguras y reducir los riesgos de la consultoría. Se preparó la propuesta competitiva del cliente, con algunas ventajas, nos permite ser mucho más precisos, nos permite planificar de forma muy clara, con algunas desventajas y problemas que tiene en este tipo de casos, cuando además el proyecto es de innovación, que hay riesgos de alta incertidumbre, ¿ya? En un mercado como es el de seguros, altamente competitivo, un cliente ansioso que desconocía la innovación, pero estaba leyendo muchas cosas de innovación, o sea, generaba mucho ruido, y
algo que es muy natural y es producto de la experiencia no solamente en este proyecto, sino en muchos más, es que los clientes muchas veces no comprenden lo que es el diseño de un proyecto, y mucho menos si les hablamos de proyectar. Lo ven como algo muy técnico, académico, incluso abstracto. Entonces no le ven mucho sentido. Ya por eso no es bueno ponerlo dentro del marco de la ejecución del proyecto, sino en la parte más competitiva. Aquí está la figura de los 9 ejercicios, y veamos qué significa aplicar estos 9 ejercicios en algo concreto. Yo no le voy a llamar ejercicios, le voy a llamar acciones de ingeniería de proyectos, ¿ya? Porque yo lo veo desde el punto de vista del caso que estoy comentando. Vamos viendo uno a uno. Cuando había que resolver cuál es el conflicto era sobre un mercado seguro que está eliminando intermediarios. No era un tema de ser innovador, era un tema de que no quiero desaparecer del mercado. Esto, les acoto algo, todas estas acciones se hacen con esos ejercicios que nos mostró la doctora Ágata, solamente que lo hacemos a nivel profesional. Cuando veíamos quiénes son los actores involucrados, bueno, estaba la gerencia, los directivos, los colaboradores interesados en los temas de innovación, los dueños, los patronos de la organización, y el contexto económico, un contexto regulado obviamente, y con mucho lobby. Cuando veíamos en el ejercicio 3, ¿qué es más o menos el servicio ofrecido y sus condiciones de prestación? Servicio ofrecido, hay que abordarse algo muy sencillo, que el servicio ofrecido es lo que uno puede ofrecer, pero lo tiene que contrastar contra el servicio que espera el cliente. En este caso, el servicio no dejaba de ser menor, era producir acciones innovadoras que permitan sobrevivir a las nuevas relaciones de mercado, con acciones innovadoras que rentabilicen estas acciones en el negocio actual, usando a personal interno como motores de innovación y ajustado a la cultura y estilo de liderazgo de la empresa. Ese era el servicio que íbamos a ofrecer como consultor ante el cliente, pero que además era el producto que el cliente le iba a ofrecer a su mercado. Si seguimos avanzando con los ejercicios, ya en el ejercicio 4, que es ¿qué es el sistema solución? Era un sistema y un proceso de innovación adaptado a la cultura de la organización. En lo que es quiénes son los actores involucrados, que tienen que diseñar, había que crear un comité de innovación directivo, había que consolidar y construir y formar agentes de transformación innovacional que no existían en el mercado, de hecho no existen hasta el día de hoy, y la organización tenía que verse como un ente de resonancia de la innovación, es decir, toda la compañía de seguros tenía que hacer resonancia de la innovación, cosa que no es muy frecuente, pero si tu empresa puede desaparecer del mercado, obviamente todos los actores internos, no solamente los equipos de innovación, deben estar involucrados en este proceso. ¿Cuáles eran las restricciones, las limitantes? Aparte de los temas legales de una compañía de seguro, de las normas internacionales, habían problemas concretos como la rotación de personal, es decir, a todos los que preparemos para este proceso de innovación debemos tener un backup, un segundo equipo, error frecuente en muchas organizaciones que invierten en formar personas, pero con alta rotación los van a perder en el camino y va a ser inversión perdida. Aquí había que pensar que la gente está rotando, pero la innovación debía ser sostenible. Había personal cansado por un mercado altamente competitivo. El compromiso directivo era variable, porque si bien había interés en la innovación, había intereses por otras cosas, que es la facturación y los índices de rentabilidad, que muchas veces no van por el lado de la innovación. Luego, ¿cómo voy a desplegar este sistema solución? Es a través de una academia de agentes de innovación, ya empezamos a perfilar lo que se necesitaba. Eventos de empatización con la innovación, porque son dos cosas distintas. Una cosa es decir, quiero innovar, y la otra es, tengo que ejecutar un proceso de innovación. Y son dos cosas muy distintas. No es lo mismo hacer un taller donde voy a pegar unos post-it, que a esta empresa no le iba a interesar, sino que teníamos que hacer talleres en los cuales se concretaran productos de seguro que se saliesen a vender. Había que formar a los directivos y obviamente construir todo un sistema, proceso y cadena de valor de la innovación y un modelo de sostenibilidad de la propia innovación que tiene que ver con lo que mencionaba el doctor Carlos, de que los proyectos no se acaban cuando se acaba la consultoría, sino que el proyecto tiene un ciclo de vida completo, ¿ya? Y había que analizar hasta cuántos años la solución que íbamos a dar funcionaba. Y se construyeron una serie de, en la propuesta, talleres distintos a los que ofrece el mercado, talleres de socialización, de levantamiento de información, de co-creación, de best practices, etc. Un manual de innovación para la organización y formación de facilitadores y formación de formadores de innovación dentro de la organización para retener la rotación de personal.
¿Y qué cosas concretas iba a ver el cliente al final? El decálogo de la innovación, un plan de comunicación, mentoría de directivas. Y todo eso conformó la propuesta del cliente. ¿Qué permitió el diseño al pensar la propuesta, el armado de la propuesta como una fase de diseño? Es que se hizo una propuesta mucho más concreta, mucho más competitiva y obviamente con un menor riesgo para el cliente y para nosotros mismos. Bueno, ¿qué cosas salieron de esta propuesta y qué es lo que se presentó al final? Ya, ojo, lo que les voy a mostrar no son los resultados de la consultoría, sino que son las cosas que se presentaron al cliente que se le iban a hacer. Gracias al diseño, quedó muy claro cómo iba a ser la morfología prevista del sistema de innovación y sus actores. O sea, el cliente ya lo tenía claro antes de comenzar. Se hizo todo un esquema de aprovechamiento de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque no podíamos arriesgar al cliente en decirle vamos a buscar buenas prácticas y vemos qué vas a necesitar, sino que se construyó un mecanismo de construcción de aprovechamiento de buenas prácticas. Se diseñó una metodología de mejora continua de producción de conocimiento que se insertó en la gestión del proyecto de consultoría. Se hizo un mapa de distribución de buenas prácticas de gestión de proyectos, con lo cual, al momento de ejecutar el proyecto, si ganábamos, cosa que conseguimos, ¿ya? Iba a ser mucho más certero los pasos que se iban a hacer. Y eso también tiene que ver con la responsabilidad ética de los proyectistas, que es que uno no puede poner en riesgo al cliente en procesos de aprendizaje o de simplemente iteración de ensayo y error. Se identificaron las áreas de conocimiento requeridas, cómo íbamos a distribuir el conocimiento en diferentes ámbitos clave, los tipos de reuniones y talleres. Comúnmente todos decían, aquí hay que hacer talleres de design thinking. No, había que hacer otro tipo de talleres, algunos de los cuales se tomaron de otras disciplinas y otros casos los tuvimos que diseñar nosotros mismos. Y el detalle de componentes y actividades que dio lugar al cronograma. O sea, el cliente cuando entró a trabajar sabía perfectamente bien qué conocimientos se necesitaba, cuánta gente necesitábamos de ellos, qué tareas, actividades, herramientas y metodologías se iba a aplicar en cada una de las tareas que se iban a desarrollar, etc. Bien. Y luego ya en lo que es la ejecución del proyecto, lo que es la parte de ejecución, que ya se convirtió una vez ganada la consultoría en lo que viene después, se trabajó bajo un enfoque de dirección basada en liderazgo de cercanía, con elementos de mentoring y transferencia de conocimiento, cosa que surgió en el diseño. Se siguieron las fases del PMBOK, ¿ya? Del estándar de gestión de proyectos del Project Management Institute, en 3 grandes bloques de tareas, no las 5 tradicionales, como era iniciación y planificación, ejecución y control, y cierre. ¿Qué dio lugar a este trabajo? Un plan detallado de acciones a realizar, es decir, cuando comenzamos, se tomó todo lo que hicimos en el diseño, en la diapositiva anterior, y se llevó un plan mucho más detallado. El cliente quedó muy sorprendido del nivel de detalle con el cual presentamos. No fue el típico proyecto de vamos a hacer 5 actividades y 10 talleres, sino estos son los talleres, esto es lo que vamos a conseguir en cada taller, estas son las fases, las personas, los actores, los profesionales, etc. Y simplemente se refinó. Se hicieron protocolos de operación, por ejemplo, planes de gestión de riesgo, planes de gestión del cambio, protocolos de detención de escalamiento de proyectos, detener los problemas, procedimientos de reuniones, aprobación de entregables, etc. Se especificó toda una gama de reuniones y talleres, como les mostraba anteriormente, no fue cualquier taller, cualquier reunión, se especificaron los diferentes tipos de talleres, el cliente aceptó las condiciones, le gustó el modelo. Se especificaron manuales para la sostenibilidad del proceso de innovación que se construyó para ellos a través de un comité de innovación que se entrenó, colaboradores que se formaron en herramientas de innovación y para formar siguiente generación de facilitadores de innovación con un recurso, con un modelo recursivo de replicabilidad. Se generaron varios instrumentos, el manual operacional de innovación, el decálogo de innovación, el plan de comunicación, la matriz de capacidades de innovación para hacerla sostenible, es decir, las personas en su puesto de trabajo y las nuevas contrataciones van con un reforzamiento en capacidad de innovación, y la metodología de innovación con 2 metodologías específicas adicionales, la metodología de validación y de actualización. Y luego, obviamente, el diseño nos permitió aclarar que al cierre del proyecto íbamos a tener un cierre administrativo y contractual, y un informe de lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones y sugerencias. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy simple. El diseño no solamente me permitió identificar muy bien qué es lo que necesitaba el cliente a partir de la identificación del conflicto y del problema,
que se identifican en los ejercicios 3, 4 y 5, ¿ya? Sino que también me permitió saber qué pasos debo dar para llegar a esa solución que ya la teníamos muy perfilada. Es decir, el diseño me permitió perfilar el producto esperado y obviamente el proceso de gestión a realizar. No fue el típico gestión a 5 fases y ya está, sino estos son los pasos que se deben dar de manera concreta. Y además con eso se redujo el riesgo al cliente de que una vez contratado empezásemos a decir, es que nos falta esto, o no conversamos esto otro, etc. Es decir, eso también es importante porque desde el punto de vista aplicado de lo que han hablado mis dos compañeros previos, la doctora Ágata y el doctor Carlos, es que cuando se lleva el plano aplicado hay que entender muy bien que el diseño no es un ejercicio solamente creativo, sino que es una actividad profesional que da lugar a cosas muy concretas. Conocer el futuro en función de lo que se quiere conseguir y en función de los pasos que hay que dar para conseguir ese futuro. ¿Cuáles fueron las grandes conclusiones? Que ya van más allá del caso, como le dije, en mi trabajo profesional desarrollo y aplico la fase de diseño en todos los procesos de consultoría que desarrollo, es que el diseño es un gran aliado en la consultoría, reduce riesgo, mejora la calidad de propuestas profesionales y aumenta la confianza en el cliente. El diseño y el proyectar es el gran olvidado y también el gran desconocido, ¿ya? Se piensa mucho en el cliente, porque es una herramienta que piensa mucho en el cliente, en el inversionista, en los afectados y en los operadores. El cliente recibe productos de más alta calidad y sostenibilidad, pero este valor agregado es reconocido solamente en organizaciones maduras. Es decir, organizaciones sin mucha experiencia en este tipo de trabajo puede ser que no lo vean. Se producen entregables completos que incluyen todos los artefactos proyectados para el cliente y sus usuarios, así como artefactos y sistemas colindantes y sus instrumentos de operación. Por ejemplo, el cliente esperaba solamente una metodología de innovación para competir en el mercado de seguros. Pero vimos la pertinencia de crear 2 metodologías adicionales. La metodología de validación de los productos que van al mercado y la metodología de sostenibilidad de la propia metodología. ¿Por qué? Porque, oye, te va a rotar gente, el mercado va a variar y tú tienes que ir modificando tus propios instrumentos. Cuesta encontrar personas preparadas o al menos con una formación básica en resolución creativa de problemas complejos y no tan complejos. El mayor asesino del diseño es el mucho trabajo, ya lo veremos. Y para concluir, creo que estoy dentro del tiempo, ya cosas mirando al futuro, ¿ya? Las acciones de diseño deben dejarse o quedarán para la ejecución del contrato. Es decir, siempre alguna acción de diseño puede quedar mientras se ejecuta un contrato, que es cuando tú ya estás en lo que se llama la ejecución técnica del proyecto. ¿Por qué? Porque te refuerza la co-creación. Porque si ustedes se preguntan cómo se hizo el diseño mientras se preparaba la propuesta, fue con gente que trabaja con uno, pero no con el cliente necesariamente. Entonces es bueno dejar algunas fases, algunas acciones en la etapa de ejecución para que el cliente se sienta parte de la solución, cosa que es muy importante en un proyecto de innovación. Algo que tiene que ver con algo que nos hemos encontrado es que todos dicen, ¿y esto cómo se relaciona con el enfoque Agile y las herramientas como Scrum? Bueno, aquí puede haber un gran debate, mucha sensibilidad religiosa al respecto. Digo sensibilidad religiosa porque este es un tema muy emocional. Lo que podemos decir es que una etapa de diseño puede usar o no Agile o Scrum, porque en realidad el diseño lo que te da son criterios para saber qué herramientas usar para el tipo de problema a resolver, tipo de conflicto a abordar, y qué es lo que quieres construir y conseguir. Por lo tanto, son más instrumentos que sí son bastante útiles. Si un proyecto es una construcción innovadora en generación de sistemas focalizados en producir artefactos nuevos para realidades a modificar, el diseño es el momento de la creatividad. Eso también es muy importante. Y por último, ¿qué pasó con el cliente? Bueno, el cliente se quedó con 3 metodologías, no solamente una, la metodología operativa de innovación, con un manual de innovación, un manual operativo de innovación para que cualquier persona en la organización, leyendo ese manual, pueda hacer innovación, no solamente los sabios o los gurús de la innovación, un equipo de personas que se les formó en herramientas de innovación y que su misión se les dio además un protocolo para que cada cierto tiempo formaran a otras personas dentro de la organización. Y algo muy importante que salió en los diferentes tipos de talleres, que en su momento no se vio la pertinencia, ¿ya? Es que al final esta compañía de seguros creó otra empresa de seguros, pero absolutamente digital.
que fue una cosa que surgió en uno de los talleres. ¿Por qué? Si nos hubiésemos quedado solamente con los típicos talleres de innovación que hoy día están en el mercado, probablemente habríamos llegado a crear más productos. Pero el tipo de talleres que el diseño nos permitió identificar eran talleres que eran de diferenciación innovadora de la propia empresa. Y ahí salió, oye, ¿por qué no creamos una empresa distinta? Con lo cual ampliamos mercado y no ponemos en riesgo el negocio actual. Y eso hoy en día está operando. Bueno, creo que he estado en el tiempo. Les agradezco su tiempo, agradezco a los organizadores y doy por terminada mi presentación. Muy amable y quedo atento a las preguntas que entiendo vienen a continuación. Gracias. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Muy interesante la plática de todos los expositores. Y ahorita tenemos una sección de preguntas, entonces, si me permiten, voy a estarlas comentando para ustedes. Hay un par de preguntas para cada quien, entonces, si quieren, empezamos en orden, desde el doctor Carlos Sierra. Nos preguntan aquí, con esta metodología de proyectos de ingeniería, ¿qué ha sido lo más difícil de enseñar o de transmitir a los alumnos? Pues, desde mi punto de vista, lo más complicado ha sido que trataran de saber exactamente el problema que querían resolver. Es lo más difícil, porque como son alumnos sin experiencia en ingeniería de proyectos, entonces, y además es una asignatura muy diferente a las que están acostumbrados a cursar a lo largo de la carrera. Lo normal es que una asignatura como electrotecnia, como electrónica, mecánica, etcétera, es que les pongan un problema eléctrico y les explican la metodología para resolverlo, ¿no? Un ejemplo, pues es, por ejemplo, calcule o dimensione la pared de un depósito que tiene que contener este gas a esta presión, etcétera. Entonces, los alumnos esos lo saben calcular muy bien. Dentro de la asignatura de gestión de proyectos, el enunciado de este problema sería diseño un depósito. Entonces, claro, les agarra de nuevo, entonces, hasta saber exactamente el problema que quieren resolver, pues pasa bastante tiempo, porque tienen que documentarse, tienen que informarse, tienen que formarse en el ámbito de la problemática que están tratando, y hasta llegar a concluir, esto es exactamente lo que queremos resolver. Pues esa es la fase más, desde mi punto de vista, la fase más complicada. Y es la que necesita más tutoría por parte de los responsables, de los profesores. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Hay una última pregunta aquí para Carlos y dice, ¿cómo logramos acotar efectivamente y sin desanimar el alcance del proyecto que los estudiantes pretenden trabajar? Es algo complicado porque, como comentaba al principio, a lo largo de todas las fases del proyecto están lo que son las fases creativas y luego las fases ejecutivas. Desgraciadamente no tenemos en la universidad ni tiempo ni recursos para hacer las fases ejecutivas. Entonces nos quedamos únicamente en las fases de diseño, donde entregan al final un proyecto. Entonces, yo lo que parto de los alumnos es, no les impongo un problema, sino lo que les pido es que busquen ellos una problemática que quieran resolver. De forma que normalmente seleccionan problemas que les son comunes, que los tienen y que precisamente por eso les motiva a resolverlos y a aguantarlos a lo largo de todo el curso. Entonces, eso es por mi parte, una recomendación que hago, que busquen ellos problemas. Entonces, lo que tenemos que ayudarles es exactamente a concretar el problema, porque es lo que comentaba. No, yo quiero resolver el hambre en el mundo. Sí, pero el hambre en el mundo, en 4 meses que dura la asignatura, difícilmente lo resolveremos.
o queremos resolver el problema del tráfico en una gran ciudad. Expertos llevan muchos años tratando estos temas y es difícil. Entonces, lo que hay, sobre todo, teniendo en cuenta de que la asignatura dura solo 4 meses, es responsabilidad también nuestra el tratar de acotar suficientemente el problema para que puedan ver todo el proceso, porque alguna vez me ha pasado de que por culpa de no identificar bien el problema, se acaba la asignatura y todavía no tienen clara la solución. Entonces, eso desmotiva mucho al alumno, porque no saben, no llegan. Entonces, parte de responsabilidad nuestra es el tratar de ayudarles a definir mucho la problemática y a concretar exactamente la situación a resolver. Con eso, yo creo que queda bastante garantizado que el alumno se sienta motivado para trabajar en el proyecto. Muchas gracias, Carlos. Es muy interesante, muy fino. Vamos con Ágata, por favor. Ágata también le hacen la misma pregunta y dice que ha sido lo más difícil de transmitir a los alumnos con esta metodología de proyectos de ingeniería. Perdón, Ágata, creo que su micrófono no está encendido. Bueno, además de lo que ha comentado Carlos, lo más difícil de los alumnos es, en el trabajo de ellos en clase, es el trabajo, siguiendo los ejercicios, el trabajo de avance y retroceso. Es decir, a los alumnos les cuesta entender que cuando ya piensan que han definido el problema, que tienen controlado el alcance, dónde ocurre, cómo ocurre, siguen avanzando y empiezan a estudiar las personas afectadas por el problema, etcétera, y que entonces tengan que volver hacia atrás a volver a redefinir el problema porque entonces no lo tenían correctamente definido. Y ese trabajo de ir hacia adelante y hacia atrás es lo que podríamos decir a mitad del cuatrimestre crea una tensión en el grupo y una tensión del grupo con el profesorado, con el tutor o tutora que tengan. Entonces, esa tensión, de todas formas, no es mala, porque hay en esos momentos de tensión es cuando empieza a surgir realmente la creatividad del grupo como grupo, porque se aunan más, todos se sienten frustrados de que lo que ha dicho Carlos hace un momento, parece que no acaben de llegar a la solución, que tengan la solución, pero luego tienen que volver para atrás porque todavía no han definido bien el problema. Van por el ejercicio 3 y tienen que volver hacia atrás porque dicen, bueno, pero si ya teníamos lo que queríamos resolver y ahora resulta que no. Entonces, este trabajo interactivo, hasta pasar el ejercicio 4, realmente el paso 4, ahí eso es lo que crea más dificultad con los alumnos y más tensión. Ágata, muchas gracias. Hay otra consulta aquí. Dicen, ¿cómo podemos obtener esta metodología? Bueno, esta metodología es la que desde hace unas cuantas décadas se ha estado desarrollando y impartiendo en el Departamento de Proyectos y nació realmente con entornos virtuales en 2020. Entonces estaban el profesor Jaume Blasco, que ya no está, Jordi Sisteró, Cristian, también estaba yo misma, y luego evidentemente hemos ido trabajando todos los profesores del departamento, Carlos y todos los demás profesores que están en el departamento que han estado, y le hemos ido impartiendo. Entonces, la forma de obtener la metodología, hay publicaciones en las que se describe la metodología, hay artículos en revistas indexadas en los que se describe la metodología y que podemos hacer llegar a quien los quiera los enlaces a estas revistas y luego, evidentemente, pues no sé, que consulten con nosotros como expertos y que les podamos ayudar a cómo poder utilizar esta metodología en docencia o en empresa, ¿no?
Perfecto, Ágata, muchas gracias. Debo de comentarles que tengo una pregunta para todos, pero esa la haré al final. Entonces, pasamos ahorita con Cristian. Cristian, aquí tienen una consulta. Dice, ¿el nivel de detalle en una etapa tan temprana marca el norte, no complejiza la agilidad para el cambio? ¿Cuáles serían sus comentarios? A ver, cuando hablamos de nivel de detalle hay que diferenciar dos tipos de nivel de detalle. Tiene que ver exactamente con lo que introdujo Carlos y apuntó Ágata. Nivel de detalle con relación a ¿qué? ¿Al camino a seguir para conseguir lo deseado o ya para construir algo? ¿Ya? Si estamos pensando en lo segundo, obviamente te acota y te limita, pero no es lo que buscamos. Me voy a ir a lo primero. El nivel de detalle lo que tiene que ver es que la granularidad de las acciones que vas a hacer, la granularidad entendido por el nivel de partición de la actividad, es que te permite saber exactamente los pasos que tienes que dar para llegar a la solución concreta. Y eso suele ser bastante alto. No es que lo busquemos, se da solo, se da solo. Por ejemplo, yo les decía en el caso que les mencionaba, la primera solución cuando dijimos, ¿cómo vamos a encontrar soluciones innovadoras en la compañía de seguros o en cualquiera? La primera respuesta es, haz talleres de design thinking. Mira, no está demostrado mundialmente que eso funcione. De que te acerca, sí, eso estamos claros. Pero nosotros vimos la pertinencia que se necesitaban otros tipos de talleres. Por ejemplo, talleres de construcción de buenas prácticas a partir de la experiencia del propio cliente. Claro, ese es un nivel de detalle muy alto. No te dice la solución del cliente, pero te dice cómo encontrar la mejor solución. Entonces, talleres de design thinking se combinaron con otros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el nivel de detalle que se consigue es alto. No te limita, porque igual el diseño siempre te dice, deja un espacio de co-construcción y co-creación con el cliente. Otra cosa es que también debes escoger muy bien a las personas con las cuales van a trabajar en tu equipo y que van a venir de la contraparte del cliente, que eso también el diseño te lo especifica. Los actores involucrados en conceptos tan simples como que el diseño lo tiene incorporado en la metodología que se ha estado presentando, que es el cliente, el usuario y el operador. Cuando uno piensa en esas tres cosas, cambia todo. Y el nivel de detalle sale muy profundo, muy fino, pero no te limita, te abre opciones. Eso es lo importante tener claro en este aspecto. Perfecto. Gracias, Cristian. Hay una última pregunta para usted y dice, ¿qué recomendaciones daría a una empresa que está dispuesta a cambiar sus procesos después de 40 años de un mismo método? Pues lo primero, analizar por qué ha sido exitoso. Primera cosa. Yo ahora mismo tengo un cliente que tiene 160 años, está contentísimo, contentísimo. Pasó la pandemia con sus métodos tradicionales. O sea, lo primero que hay que identificar, o sea, mi consejo es, primero identifica en qué ha sido exitoso, y si quieres iniciar un proceso de cambio, analiza el nivel de cambio que quieres conseguir con los nuevos procesos. En donde lo primero que te tienes que preguntar es, ¿los procesos nuevos los va a construir gente que ha estado realmente repitiendo las cosas, con lo cual caes en el riesgo de repetir lo mismo, pero con otros colores y otras palabras? Ocurre mucho en innovación, que se hace lo mismo de antes, pero con palabras más rimbombantes. Y la otra es el método radical, sacar gente que no conoce tu empresa. O sea, hay que identificar muy bien el punto intermedio, en qué has sido exitoso, en qué quieres apalancar las cosas. Y como la pregunta está muy atada al tema de cambio, siempre hay que preguntarse algo. De todo lo que quieres cambiar, ¿qué cosas no van a cambiar? Esa es la pregunta clave que hay que hacerse. Perfecto, muy interesante. Bien, yo les agradezco mucho todo este tiempo. Las ponencias han sido excelentes. Y para terminar, pues nos gustaría conocer un poco, vamos a seguir el mismo orden, una pregunta. Y dice así. ¿Creen que la cultura influye como un tope para poder integrar o implementar esta ingeniería de proyectos de innovación? ¿Y cómo se puede eliminar ese tope u obstáculo? Entonces, para concluir, doctor Carlos, por favor, si es tan amable de darnos su punto de vista. Bien,
Evidentemente la cultura es conocimiento y cuanto más conocimiento se tenga es mayor información de la que se dispone y cuanta más información dispones es más fácil poder afrontar retos en este sentido. Donde mi recomendación en cuanto a la cultura en proyectos, leer, formarse e informarse. Yo creo que es básico, sobre todo en toda etapa inicial del proyecto, las primeras horas, los primeros tiempos de todo proyecto, es una recopilación de información brutal para poder acometer el proyecto. Y cuanta más cultura se tenga, cuanto más conocimiento, más fácil será acceder a esa información y poder precisamente resolver ese problema que se está planteando. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Por favor, Ágata, no sé si desea que vuelva a repetir la pregunta o... No hace falta, no hace falta. Gracias, Ágata. Bueno, yo la voy a contestar como todo se tiene que mirar desde diferentes puntos de vista. Yo lo voy a contestar pensando en cultura como cultura de una sociedad, cultura de un país o cultura de un grupo. Entonces, está claro que la cultura orienta a las personas, pero los proyectos de innovación los hacen profesionales y grupos de profesionales. Es decir, esos profesionales que están haciendo ese proyecto o ese diseño tienen que tener claro para qué tipo de personas o sociedad lo están haciendo. Y evidentemente la cultura no limita una innovación. La cultura lo que pasa es que orienta esa innovación en su resultado o orienta un diseño en su resultado. Es, podríamos decir, como no diría una restricción, porque una cultura nunca es una restricción, pero sí como es un condicionante más para hallar la solución y la innovación que se está buscando. Y no entiendo que en ningún momento deba ser un límite. Si los profesionales son capacitados y tienen todas las competencias del autoaprendizaje continuo y todo lo que hemos mencionado. Muchas gracias, Ágata. Muy amable. Por favor, doctor Cristian, si fuera tan fino. Sí. A ver, primero concuerdo en que la definición de cultura tiene muchas acepciones y muchas formas de agarrarlo. Lo voy a tratar de ver desde el punto de vista de la ingeniería de proyectos y para proyectistas que trabajan en innovación. La cultura nunca es una limitante ni una gatilladora de innovaciones. Es una variable y un parámetro más de análisis. Yo me espanto cuando veo que alguien me dice que la cultura me lo impide. A ver, eso no existe. Los que trabajan en innovación y los proyectistas en general consideran la cultura simplemente, como lo dijo la doctora Ágata, es una variable de trabajo, la cual te va a permitir saber la brecha que tienes que conseguir, hasta dónde puedes llegar y cuánto debes, aquí voy a usar una palabra que espero que se entienda, cuánto tienes que curar la cultura. Curar en el sentido de curación, como las obras de arte. Si tienes que saber qué mensaje quieres transmitir con esa cultura, cómo va a subsistir esa cultura, qué fortalezas tiene, aunque sea antigua o que nos resulte incómoda, pero es una cultura. Y lo otro, la cultura son personas que aportan conocimiento e información y también aportan perspectiva y propósito. Pero todo eso es una variable que un proyectista debe trabajar. Y nunca, de mi experiencia profesional, debemos pensar que la cultura es un limitante. La cultura es una variable de análisis que se tiene que estudiar, se tiene que curar, y ahí uno decir hasta dónde voy a saltar innovadoramente. Y de hecho, solamente lo que estoy diciendo ya es un proceso de innovación, porque ya estoy viendo la cultura ni siquiera como un problema, sino como un espacio de oportunidades. Pues muchísimas gracias a todos nuestros expositores. Ha sido cómo se va de rápido el tiempo cuando uno está tan interesado en temas tan interesantes y tan ilustrativos como ustedes lo han hecho. Les agradezco mucho su tiempo, sus presentaciones. Todo ha sido muy, muy interesante. Sé que esto daría para muchísimo más y espero que en otra ocasión pues podamos conversar al respecto.
Muchísimas gracias a todos. Un cordial saludo desde Guatemala a todos nuestros oyentes y fraternos saludos para todos. Un saludo cordial especial para Ágata, para Carlos y para Cristian desde España. Muy amable, muchas gracias. Y buenas tardes. Un saludo a todos, muchas gracias. Gracias. Y a todos los oyentes. Gracias a la organización.